Día 5 de lectura El prisionero del cielo, escrito por Carlos Ruiz Zafón, narrado por Marina GP. 11. Cuando bajé de nuevo a la librería, mi padre me lanzó una mirada inquisitiva y consultó su reloj de pulsera. Supuse que se preguntaba dónde había estado la última media hora, pero no dijo nada. Le tendí la llave del sótano intentando no cruzar los ojos con él. «¿Pero no ibas tú a bajar los libros?», preguntó. «Claro, perdona, ahora mismo voy». Mi padre me observó de reojo. «¿Estás bien, Daniel?», asentí, fingiendo extrañeza ante su pregunta. Antes de darle ocasión de repetirla, me encaminé al sótano a recoger las cajas que me había pedido. El acceso al sótano quedaba al fondo del vestíbulo del edificio. Una puerta metálica sellada con un candado situada bajo el primer tramo de escaleras daba a una espiral de peldaños que se perdían en la oscuridad y olían a humedad y a algo indeterminado que hacía pensar en tierra batida y flores muertas. Una pequeña hilera de bombillas de parpadeo anémico pendía del techo y confería al lugar un aire de refugio antiaéreo. Descendí las escaleras hasta el sótano y una vez allí palpé la pared en busca del interruptor. Una bombilla amarillenta prendió sobre mi cabeza, desvelando el contorno de lo que apenas era un trastero con delirios de grandeza. Las momias de viejas bicicletas sin dueño, cuadros velados de telarañas y cajas de cartón apiladas en estantes de madera reblandecida por la humedad formaban un retablo que no invitaba a pasar más tiempo del estrictamente necesario. Allí abajo. No fue hasta contemplar aquel panorama cuando comprendí lo extraño que era que Bea hubiese decidido descender a aquel lugar por voluntad propia en vez de pedirme a mí que lo hiciera. Escruté aquel laberinto de despojos y trastos y me pregunté qué otros secretos tendría escondidos allí. Al darme cuenta de lo que estaba haciendo, suspiré. Las palabras de aquella carta iban calando en mi mente como gotas de ácido. Me hice prometerme a mí mismo que no empezaría a hurgar entre las cajas buscando manojos de cartas perfumadas de aquel individuo. Al darme cuenta de lo que estaba haciendo, suspiré. Las palabras de aquella carta iban calando en mi mente como gotas de ácido. Me hice prometerme a mí mismo que no empezaría a hurgar entre las cajas buscando manojos de cartas perfumadas de aquel individuo. Hubiera traicionado mi promesa a los pocos segundos, de no ser porque oí pasos descendiendo por la escalera. Alcé la vista y me encontré con Fermín, que contemplaba la escena con aire de náusea. «Oiga, aquí huele a muerto y medio. ¿Quiere decir que no tendrán a la madre de la Mercedita embalsamada entre patrones de ganchillo en una de esas cajas? Ya que está aquí, ayúdeme a subir unas cajas que quiere mi padre». Fermín se arremangó, listo para entrar en faena. Le señalé un par de cajas con el sello de la editorial Vértice. Nos hicimos cada uno con una. «Daniel, tiene usted peor cara que yo. ¿Le pasa algo?» «Serán los vapores del sótano».
Fermín no se dejó despistar por mi amago de broma. Dejé la caja en el suelo y me senté en ella. ¿Puede hacerle una pregunta, Fermín? Fermín soltó su caja y también la adoptó de taburete. Lo miré dispuesto a hablar, pero incapaz de arrastrar las palabras a mis labios. ¿Problemas de alcoba?, preguntó. Me sonrojé al comprobar lo bien que me conocía mi amigo. Algo así. La señora Bea, bendita sea entre todas las mujeres, tiene pocas ganas de guerra o al contrario, demasiadas, y usted a duras penas llega a cubrir los servicios mínimos. Piense que las mujeres cuando tienen una criatura es como si les hubiesen soltado en la sangre una bomba atómica de hormonas. Uno de los grandes misterios de la naturaleza es cómo es posible que no se vuelvan locas en los 20 segundos que siguen al parto. Todo esto lo sé porque la obstetricia, después del verso libre, es una de mis aficiones. No, no es eso, que yo sepa. Fermín me examinó extrañado. Tengo que pedirle que no cuente a nadie lo que voy a decirle. Fermín se santiguó con solemnidad. Hace un rato, por accidente, he encontrado una carta en el bolsillo del abrigo de Bea. Mi pausa no pareció impresionarle. Y la cartera de su anterior prometido. El cascorro. Pero ese no se había ido al Ferrol del Caudillo a protagonizar una espectacular carrera como niñato de papá. Eso creía yo, pero resulta que a ratos libres escribe cartas de amor a mi mujer. Fermín se levantó de un brinco. Me cago en la madre que lo parió, masculló más furioso que yo. Saqué la carta del bolsillo y se la tendí. Fermín la alzateó antes de abrirla. ¿Soy yo este cabrito envía las cartas en papel perfumado?, preguntó. No me había fijado, pero no me extrañaría. El hombre es así, lo bueno viene después. Lea, lea. Fermín leyó murmurando y negando por lo bajo. Además de miserable y rastrero, este tío es un cursi de tomo y lomo. Eso del besar otros labios tendría que bastar para que pasara la noche en el calabozo. Guardé la carta y arrastré la mirada por el suelo. ¿No me dirá que sospecha de la señora Bea?, preguntó Fermín, incrédulo. No, claro que no. Mentiroso. Me levanté y empecé a dar vueltas por el sótano. ¿Y usted qué haría si encontrase una carta así en el bolsillo de la Bernarda? Fermín lo meditó con mesura. Lo que haría es confiar en la madre de mi hijo. ¿Confiar en ella? Fermín asintió. No se ofenda, Daniel, pero tiene usted el problema clásico de los hombres que se casan con una femina de bandera. La señora Bea, que para mí es y será una santa, está en el vernáculo popular para mojar pan y rebañar el palato con los dedos. En consecuencia, es previsible que crápulas infelices, chulopicinas y toda clase de gallitos al uso le vayan detrás, con marido y niño o sin, porque eso al simio embutido en un traje que benévolamente llamamos Homo sapiens le trae al pairo. Usted no se dará cuenta, pero yo me jugaría los calzones a que a su santa esposa le salen más moscas que a un tarro de miel en la feria de abril. Este cretín es simplemente un ave carroñera que tira piedras a ver si le da algo. Hágame caso, que una mujer con la cabeza y las enaguas bien puestas a los de esa ralea los ve venir de lejos. ¿Está usted seguro? La duda ofende. ¿Usted cree que si doña Beatriz quisiera hacerle el salto, tendría que esperar a que un baboso de medio pelo le enviase boleros recalentados para
cam- para camelársela? Si no le salen 10 pretendientes cada vez que saca el niño y el palmito a pasear, no le sale ninguno. Hágame caso, que sé de lo que hablo. Pues, ahora que lo dice usted, no sé si eso es mucho consuelo. Mire, lo que tiene que hacer es volver a poner esa carta en el bolsillo del abrigo donde la encontró y olvidarse del tema. Y no se le ocurra decirle nada a su señora al respecto. Eso es lo que haré usted. Lo que yo haría es ir en busca de ese cabestro y propinarle tamaña patada en las vergüenzas que cuando se las tuviesen que extirpar del cogote no le quedasen más ganas que de meterse a cartujo. Pero yo soy yo y usted es usted. Sentí que la angustia se esparcía en mi interior como una gota de aceite en agua clara. No estoy seguro de que me haya ayudado usted, Fermín. Se encogió de hombros y levantando la caja se perdió escaleras arriba. Pasamos el resto de la mañana ocupados con los menesteres de la librería. Tras un par de horas dándole vueltas al tema de la carta, llegué a la conclusión de que Fermín estaba en lo cierto. Lo que no acababa de dilucidar era si estaba en lo cierto respecto a lo de confiar y callar o a lo de ir a por aquel desgraciado y esculpirle una cara nueva. El calendario sobre el mostrador indicaba que estábamos a día 20 de diciembre. Tenía un mes para decidirme. El día transcurrió animado y con ventas modestas pero constantes. Fermín no perdía ninguna oportunidad para alabarle a mi padre las glorias del Belén y el acierto de aquel niño Jesús con trazas de levantar de pesas vasco. Como veo que está usted hecho unas de las ventas, me retiro a la trastienda a limpiar y preparar la colección que nos dejó en depósito la viuda el otro día. Aproveché la coyuntura para seguir a Fermín hasta la trastienda y correr la cortina a mi espalda. Fermín me miró con cierta alarma, le ofrecí una sonrisa conciliadora. Si quiere le ayudo, como guste, Daniel. Por el espacio de varios minutos empezamos a desembalar las cajas de libros y a ordenarlos en pilas por género, estado y tamaño. Fermín no despegaba los labios y evitaba mi mirada. Fermín, ya le he dicho que no tiene que preocuparse por eso de la carta. Su señora no es una mujerzuela y el día en que quiera dejarlo plantado, que Dios quiera que no sea nunca, se lo dirá a la cara y sin intrigas de serial. Mensaje recibido, Fermín, pero no es eso. Fermín alzó la vista con gesto de congoja, viéndome venir. He estado pensando que hoy después de cerrar podríamos irnos a cenar y usted y yo, empecé, para hablar de nuestras cosas, de la visita del otro día, de eso que le preocupa, que me da en la nariz que está relacionado. Fermín dejó el libro que estaba limpiando sobre la mesa, me miró con desánimo y suspiró. Estoy metido en un lío, Daniel, murmuró al fin, un lío del que no sé cómo salirme. Le puse la mano en el hombro, bajó la bata. Todo lo que se percibía era hueso y pellejo. Entonces permítame ayudarle. Entre dos, estas cosas se ven más pequeñas. Me miró perdido. Seguro que de peores aprietos hemos salido usted y yo, insistí. Sonrió con tristeza, pero convencido acerca de mi diagnóstico. Es usted un buen amigo, Daniel. Ni la mitad de lo bueno que él se merecía, pensé. 12.
Por aquel entonces Fermín aún vivía en la vieja pensión de la calle Joaquín Costa, donde me constaba de buena tinta que el resto de los realquilados, en estrecha y secreta colaboración con la Rosito y sus hermanas de armas, le estaban preparando una despedida de soltero que iba a hacer historia. Fermín ya me esperaba en el portal cuando pasé a recogerlo, pasada las 9. La verdad es que mucha hambre no tengo, anunció al verme. Lástima, porque había pensado que podíamos ir a Can Luis, propuse. Esta noche hay garbanzos cocidos y capipota. Bueno, tampoco hay que precipitarse, convino Fermín. El buen yantar es como una moza en flor, no sabe apreciarlo, es de besugos. Tomando como lema esa perla del anaquel de aforismos del eximio don Fermín Romero de Torres, bajamos dando un paseo hasta el que era uno de los restaurantes favoritos de mi amigo en toda Barcelona y en buena parte del mundo conocido. Can Lluís quedaba en el 49 de la calle de la Cera, en el umbral del Solomillo del Raval. Enmarcado bajo una apariencia modesta y con cierto aire farandulero impregnado de los misterios de la vieja Barcelona. Can Luis ofrecía una cocina exquisita, un servicio de libro de texto y una lista de precios que incluso Fermín o yo nos podíamos costear. Las noches de entre semanas solía juntarse allí una parroquia bohemia con gentes del teatro, las letras y otras criaturas del buen y mal vivir, brindando mano a mano. Al entrar nos encontramos cenando en la barra y bajando el diario a un habitual de la librería, el profesor Alburquerque, sabio local, profesor de la Facultad de Letras y fino crítico y articulista que tenía allí su segunda casa. «Qué caro de ver se hace usted, profesor», le dije al pasar a su lado, «a ver si nos hace alguna visita y repone existencias, que solo de leer esquelas en La Vanguardia no vive el hombre. Ya me gustaría, son las tesinas de las narices, de tanto leer las majaderías que escriben estos niñatos que suben ahora, creo que me está dando un principio de dislexia». Entonces uno de los camareros le sirvió el postre, un rotundo flan que se mecía rebosando lágrimas de azúcar recamado y olía a vainilla fina. Eso se le pasa a su señoría con un par de cucharadas de ese portento, dijo Fermín. Si talmente parece el busto de doña Margarita Girgu, con ese vaivén acaramelado. El doctor profesor contempló su postre a la luz de esa consideración y asintió embelesado. Dejamos al sabio saboreando las beldades azucaradas de la diva de la escena y nos refugiamos en una mesa esquinera en el comedor del fondo, donde al poco nos sirvieron una opípara cena que Fermín se pulió con la voracidad y el ímpetu de un alima industrial. Creía que no tenía apetito, dejé caer. Es el músculo que pide calorías, explicó Fermín, mientras sacaba brillo al plato con el último trozo de pan que quedaba en la cesta, aunque a mí me pareció que era la pura ansiedad que le consumía. Pere, el camarero que nos atendía, se acercó para ver cómo andaba todo, y a la vista del destrozo que había hecho Fermín le tendió la carta de postres. ¿Un postrecito para rematar la faena, maestro? Pues mira, no te diría que no a un par de flanes de la casa de esos que he visto antes. A ser posible con una guinda bien colorada en cada uno, dijo Fermín. Pere asintió
y nos contó que, al oír el dueño cómo había glosado Fermín la consistencia y el tirón metafórico de aquella receta, había decidido rebautizar los flanes como unas margaritas. Yo con un cortado tengo bastante, dije. Dice el jefe que a postre y a café invita a la casa, dijo Pérez. Alzamos las copas de vino en dirección al dueño que estaba tras la barra conversando con el profesor Albuquerque. Buena gente, murmuró Fermín. A veces se olvida uno de que en este mundo no todos son miserables. Me sorprendió la dureza y amargura de su tono. ¿Por qué dice eso, Fermín? Mi amigo se encogió de hombros. Al poco llegaron los dos flanes balanceándose tentadores con dos guindas relucientes en la cima. Le recuerdo que dentro de una semana se casa usted y entonces se le habrán acabado las margaritas, bromeé. Pobre de mí, dijo Fermín. Si soy todo boquilla, ya no soy el de antes. Ninguno somos el de antes. Fermín degustó un par de flanes con fruición. No sé ahora dónde leí una vez que en el fondo nunca hemos sido el de antes, que solo recordamos lo que nunca sucedió, dijo Fermín. Es el principio de una novela de Julián Carax, repuse. Es verdad. ¿Por dónde andará el amigo Carax? ¿No se lo pregunta usted nunca? Todos los días. Fermín sonrió recordando nuestras aventuras de otros tiempos. Me señaló entonces el pecho con el dedo, adoptando un gesto inquisitivo. ¿Aún le duele? Me desabroché un par de botones de la camisa y le mostré la cicatriz que la bala del inspector Fumero había dejado al atravesarme el pecho, aquel lejano día en las ruinas de El Ángel de Bruma. A ratos. Las cicatrices nunca se van, ¿verdad? Van y vienen, creo yo, Fermín. Míreme a los ojos. La mirada escurridiza de Fermín se puso en la mía. ¿Me va a contar qué es lo que le pasa? Dudó unos segundos. ¿Sabe usted que la Bernarda está esperando? Preguntó. No, mentí. ¿Es eso lo que le preocupa? Fermín negó, apurando el segundo flan con la cucharilla y sorbiendo el azúcar quemado que había quedado. Ella no me lo ha querido decir todavía, la pobrecilla, porque está preocupada, pero a mí me va a hacer el hombre más feliz del mundo. Le miré con detenimiento. Pues si quiere que le diga la verdad ahora mismo, y así de cerca de feliz no tiene usted mucha pinta. ¿Es por la boda? ¿Le preocupa lo de pasar por la vicaria y todo eso? No, Daniel. La verdad es que me hace ilusión, aunque haya curas de por medio. No me casaría con la Bernarda todos los días. Entonces, ¿sabe usted la primera cosa que le piden a uno cuando quiere casarse? El nombre, dije sin pensar. Fermín asintió lentamente. No se me había ocurrido pensar en aquello hasta entonces. De repente comprendí el dilema al que se enfrentaba mi buen amigo. ¿Se acuerda usted de lo que le conté hace años, Daniel? Lo recordaba perfectamente. Durante la guerra civil y gracias a los siniestros oficios del inspector Fumero, que por entonces y antes de fichar por los fascistas oficiaba de matarife a sueldo de los comunistas, mi amigo había ido a parar a la cárcel, donde estuvo a punto de perder la cordura y la vida. Cuando consiguió salir, vivo de puro milagro, decidió adoptar otra identidad y borrar su pasado. Moribundo, había tomado prestado un nombre que vio en un viejo cartel que anunciaba una corrida de toros en la Monumental. Así había nacido Fermín Romero de Torres, un hombre que inventaba su historia día con día. Por eso no quería usted rellenar los papeles
de la parroquia, dije, porque no puede usted usar el nombre de Fermín Romero de Torres. Fermín asintió. Mire, estoy seguro de que podemos encontrar un modo de conseguirle a usted unos papeles nuevos. ¿Se acuerda usted de Teniente Palacios, que dejó la policía? Ahora da clases de educación física en un colegio de la Bonanova. Pero alguna vez ha pasado por la librería y hablando a lo tonto, un día me contó que existía todo un mercado subterráneo de nuevas identidades para gente que estaba volviendo al país después de pasar años fuera, y que él conocía a un individuo con un taller cerca de las Atarazanas que tenía contactos en la policía y que por 100 pesetas le conseguía a uno una nueva cédula de identidad y la registraba en el ministerio. Ya lo sé, se llamaba Heredia, un artista. ¿Llamaba? Lo encontraron flotando en el puerto hace un par de meses. Dijeron que se había caído de una golondrina mientras daba un paseo hasta el rompeolas con las manos atadas a la espalda. Humor del Facio. ¿Lo conoció usted? Tuvimos nuestros tratos. Entonces, si tiene usted papeles que le acreditan como Fermín Romero de Torres. Heredia me los consiguió en el 39, hacia el final de la guerra. Entonces era más fácil, aquello era una olla de grillos, y cuando la gente se dio cuenta de que el barco se hundía, por 2 duros te vendían hacia el escudo onomástico. Entonces, ¿por qué no puede utilizar su nombre? Porque Fermín Romero de Torres murió en 1939. Eran malos tiempos, Daniel, muchos peores que ahora. Ni un año duró el pobre. ¿Murió? ¿Dónde? ¿Cómo? En la prisión del castillo de Montjuic, en la celda número 13. Recordé la inscripción en el extraño había dejado para Fermín en el ejemplar del Conde de Montecristo, para Fermín Romero de Torres, que regresó de entre los muertos y tiene la llave del futuro. 13. Aquella noche solo le conté una pequeña parte de la historia a Daniel. Creía que confiaba usted en mí. Yo a usted le confiaría mi vida con los ojos cerrados. No es eso. Si solo le conté parte de la historia fue para protegerle. ¿Protegerme? ¿A mí? ¿De qué? Fermín bajó la mirada, hundido. De la verdad, Daniel, de la verdad. Día 5 de lectura: El prisionero del cielo.